Mi nombre es María Soledad Pérez López. Yo nací en el estado de Veracruz, en la ciudad de Martínez de la Torre. Ahí estudié la primaria. Nosotros somos 5 hermanos, 2 hermanos y somos 3 mujeres. Martínez de la Torre es un pueblo mestizo nuevo, bueno, en aquella época, este, porque fue en realidad fundado como por ahí de los años 20 con los ruta comercial y los ingenios azucareros. Entonces era un pueblo en donde había caña de azúcar, naranja, y a donde migraba mucha gente del norte, de Jalisco, ¿sí? Había mucha gente de Jalisco, pero de las comunidades aledañas también, ¿sí? Nahuas y totonacos. Entonces yo crecí en una ciudad completamente monolingüe, completamente mestiza y solo hablaba español, al igual que el resto de mi familia. Después mi abuela se vino a vivir a la Ciudad de México y yo crecí con una abuela, pues ahora sí que eh, de la ciudad, ¿sí? Chilanga, que veníamos a visitar a la Ciudad de México. Pero un día ella regresó a la casa y me pidieron que la acompañara para visitar a su hermana. Y fue ahí que yo la escuché hablar otra lengua. Fue ahí que me asombré de este intercambio que tenía con su hermana y empecé a preguntar, pues, qué hablaban, ¿no? Y ahí fue que yo supe que ella hablaba totonaco, que había crecido en una comunidad totonaca, que toda su familia, la familia materna, era de la región totonaca. Cuando me vine a la Ciudad de México, me vine a vivir con ella nos recibió para que estudiáramos y yo pues seguí preguntándole, ¿no? Y le preguntaba, ¿y cómo dicen esto? ¿Y cómo dicen aquello? ¿Sí? Y ella pues siempre me contestaba, ¿no? O sea, me decía, no, pues decimos así y así, ¿no? O sea, pero no pasaba de eso. Y en la normal, pues yo, bueno, estudié la normal, los 4 años de la normal, y cuando terminé la normal y me dieron mi grupo, trabajé como maestra de primaria 8 años. Nunca pasé de primer año, les digo, ajá, cuando mucho a segundo, sí. Ajá. Y me especialicé en lo que era la alfabetización de los niños. Pero decidí seguir estudiando y me enteré que había la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entré, me inscribí en etnología, pero ahí conocí la lingüística y dije, no, creo que a mí me sirve más la lingüística para mi trabajo, para lo que yo hago, sí, que era alfabetizar niños, enseñarles a leer y escribir. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eh, yo sabía que yo buscaba algo, ¿sí? No tenía muy claro qué, pero buscaba algo, ¿sí? Buscaba una historia, buscaba una idea de un conocimiento sobre lo que eran los pueblos indígenas, lo que eran las lenguas indígenas, pero todavía no lo tenía claro, tenía más, me preocupaba más mi trabajo como maestra de niños y niñas que tenían que aprender a leer y escribir, ¿sí? Era, era, era más mi preocupación. Cuando terminé la escuela me fui a Querétaro. Ahí estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro, estuve 2 años, ¿sí? Eh, y de militante también. Después me fui a la montaña de Querétaro, me fui a Jalpan de Serra, ahí trabajé un año con el INEA, con un proyecto del INEA, y ahí había población ñañú. Eh, entonces yo quería hacer una investigación para titularme sobre los migrantes a los Estados Unidos y su manejo del inglés. Hice mi tesis sobre un análisis de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y con marco teórico de Greimas, de Roland Barthes, de todo lo que era la narratología en aquel tiempo, Gerard Genet, sí, y estudié francés, ¿no? Y después, bueno, me entré a la Universidad Pedagógica, había un lugar para
trabajar en la Universidad Pedagógica. Como éramos maestros, estábamos como que conocíamos, ¿no? Nos conocíamos el lugar. Y yo entré a trabajar a pedagogía en ese tiempo. Después me fui a la UAM y en la UAM retomé la literatura, volví a trabajar con la literatura, pero bueno, me casé, me embaracé, dejé la UAM, me regresé a la UPN porque salió una convocatoria para un lingüista en la UPN, en la licenciatura de Educación Indígena. Y ahí me dieron unos cursos, que era el curso de bilingüismo, que era el curso de lectura y escritura en lenguas indígenas. Y, y bueno, yo estaba así como diciendo, híjole, ¿para qué me metí aquí? Yo no sé nada de bilingüismo, no sé nada de lenguas indígenas, más que aparte que mi abuela hablaba una lengua indígena, no tengo más idea, ¿no? Y fue ahí cuando con mi esposo tomamos la decisión de irnos. Él se ganó una plaza en Francia y me dijo, vámonos, y le dije, pues sí, vámonos a ver qué aprendemos en otro lado. Y me fui a Francia en el 92 y allá me inscribí en la maestría de estudios iberoamericanos, como queriendo seguir con la literatura, sí, y en la Universidad de Rennes. Pero me fui con mi esposo, ahí lo nombraron, en una región que se llama la Bretaña, sí, en una ciudad que se llama Gangon, que todavía no puedo pronunciar muy bien, pero en bretón se dice Wengamp, sí. Y ahí la gente hablaba bretón, sí, o sea, fue como un disparador, ¿no? Terminé mi maestría y me di cuenta que me traía yo una etnología no acabada que había yo empezado en la Escuela Nacional de Maestros y luego me había pasado a lingüística y decidí hacer el doctorado en etnología y antropología social. Y ahí estuve trabajando con Christian de Berger eh, y hice mi tesis sobre un análisis del discurso etnográfico de la historia general de las cosas de la Nueva España, sí, de Fray Bernardino de Sagún. Cuando me cansé de ser profesora de español, me cambié a un proyecto al que me invitaron, que era para jóvenes con problemas sociales, que se hacían una especie de casa hogar, era un proyecto que se llamaba Estancias de Ruptura. Me regresé a México en el 2004, me regresé y me regresé a educación indígena y me volvieron a dar los cursos de bilingüismo, de taller de lectoescritura, de introducción a la lingüística. Pero para mí ya fue otra cosa, sí. O sea, fue completamente, yo traía ya otra visión, yo traía ya la seguridad de que no sabía nada. Y mis estudiantes, con los primeros que llegué, habían corrido a muchos profesores, sí, porque los estudiantes de educación indígena ahora han cambiado, sí, pero en aquel tiempo eran maestros en servicio y traían con ellos toda la práctica de la lucha, sí, por sus derechos, por lo menos magisteriales, ¿no? Que me paré frente a ellos y les dije que íbamos a trabajar con sus lenguas, ¿no? Y no faltó quien se levantó la mano y me dijo, pero si usted no sabe, ¿no? Y dije, no, tienes razón, efectivamente, yo no sé, pero ustedes sí saben. Eh, y entonces, pues ustedes me van a enseñar, pero yo les voy a decir cómo me van a enseñar y ustedes me van a enseñar, ¿no? Yo les enseñé fonología, les enseñé morfología, para que ellos fueran descubriendo cómo estaba estructurada sus lenguas, mientras podíamos encontrar un camino para hacer secuencias didácticas, para hablar de enseñanza. O sea, yo les decía, si no conocen la lengua, no porque ustedes vayan a enseñar gramática, porque las lenguas no se enseñan con gramática. Yo cuando digo que mayor logro es haber aprendido de mis alumnos, no es una retórica, es una realidad. O sea, no sabía nada cuando llegué.
Pues solo fui su formadora formada, su formadora formada, ¿sí? Y cada quien ha ido haciendo su camino, ¿no? Algunos los conozco todavía, bueno, a todos los conozco, digo, pero algunos todavía los veo, otros ya no, no sé qué andan haciendo, otros, sobre todo en el norte, muchos han dejado de ser profesores por la violencia de las regiones como la Sierra Tarahumara o la región Odam en Durango, sí, muy perseguidos los profesores. Entonces, es una cuestión muy dolorosa, muy triste, sí. Pero pues otros están trabajando, otros están estudiando, otros ya son doctores, muchos doctores salieron de ahí. ¿Por qué no tenemos cifras de estudiantes indígenas a nivel superior? O las que hay nos dan 1%. Si yo estoy rodeada de estudiantes indígenas, doctores ya, ¿no? Con premios, Sistema Nacional de Investigadores, o sea, yo estoy muy orgullosa de los que han sido mis estudiantes, sí, muy, muy orgullosa y ese ha sido mi recorrido. Yo ahora no tengo, bueno, sí sigo trabajando con estudiantes, ya no trabajo en la licenciatura en educación indígena, pero colaboro con la maestría en lenguas y culturas indoamericanas en Puebla. Bueno, es un programa que nosotros diseñamos a partir de todas esas experiencias y que Puebla solicitó poder ponerlo a funcionar, ¿no? Entonces colaboro con ellos, colaborado con algunas universidades interculturales como la del Estado de México. Hemos ido a Quintana Roo algunas veces que nos han invitado, ¿no? En fin, sí. Pero yo estoy ya dando clases en pedagogía, ¿sí? Tenemos que modificar visiones, tenemos que modificar ideologías. Bueno, yo creo que las lenguas van hacia donde sus hablantes las lleven, sí, pero por un lado, porque en realidad yo les decía, bueno, es que la discriminación no es hacia la lengua, sino hacia los hablantes. Lo que discriminamos es a sus hablantes y a la imagen que tenemos de esos hablantes, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una imagen de que esa gente es mal educada, etcétera, etcétera, pues lo que hablan va con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que retrabajar la imagen de los hablantes en este país, que estamos en un ambiente mucho más favorable. O sea, que podemos hacer cosas hoy que no podíamos hacer hace 30 años. Que tenemos idea de cómo se hacen muchas cosas hoy, que no teníamos idea. Y no me refiero a mi persona nada más. Yo la verdad creo que estamos en otro momento, que los jóvenes tienen la batuta, que hay muchos jóvenes hablantes de lenguas indígenas que están moviéndose y que son una esperanza, ¿no? Es un esfuerzo para motivar a seguir trabajando por las lenguas y por las culturas del país. O sea, yo la verdad los felicito, les agradezco que me hayan otorgado el premio, el Tenamastle.